Recordemos que el análisis técnico es una de las metodologías principales para analizar acciones. Entonces quiero profundizar un poco en este concepto en este video y recordemos, consiste en el estudio de la acción del mercado principalmente por el uso de los gráficos. Aquí no nos interesa cómo está la compañía, no nos interesan los ratios financieros o los ratios contables de la compañía, no nos interesa absolutamente nada de la compañía. De hecho, aquellas personas que son netamente chartistas, o sea que usan las gráficas como fuente principal para su toma de decisiones, no necesitan revisar absolutamente ningún dato de la compañía, ni siquiera saben quiénes son sus directivos, ni siquiera saben qué productos venden, nada, no es necesario conocer ese tipo de información. Lo único que necesitamos es una gráfica de precios y unos determinados análisis estadísticos para poder inferir el comportamiento de la compañía. ¿Qué recursos tenemos a nuestra mano, a nuestra disposición para realizar este tipo de análisis? Tenemos los precios, del precio de la compañía como tal, el volumen y en algunos casos el Open Interest. Ese es más aplicable para los contratos futuros y los contratos de opciones. ¿Cuál es la filosofía detrás del análisis técnico? La filosofía es que la gráfica no miente, pase lo que pase, o si la compañía es buena o es mala, o si tiene escándalos, si tiene buenas noticias, etcétera. Lo importante es que los precios reflejan lo que la compañía realmente es y lo que el mercado cree de la compañía. Puede que usted crea que la compañía es muy buena, pero si el mercado considera que no es así, pues no va a comprar acciones de la compañía, y finalmente lo que importa es lo que está haciendo el mercado, porque necesitamos en cierto sentido ir a favor de la opinión general, pero saber reconocer cuando la opinión es buena, cuando la opinión está en su punto de inicio, porque ningún precio aumenta hasta infinito. Si usted es de las personas que cree que compra una acción hoy a $1 y años, 50, 60 años después la va a vender a un precio enorme, pues déjeme decirle que está muy equivocado. El precio de las acciones no aumenta hasta infinito. Siempre hay un punto hasta el cual el precio aumenta y de ahí comienza a caer. Es cíclico, todo en la vida es cíclico y los precios no son la excepción. Entonces ese esquema de comprar a largo plazo para esperar vender 30 o 40 años después a un precio muy alto no es un modelo totalmente consistente. Puede existir, y de hecho hay casos, pero no necesariamente es lo que usted va a aprender aquí en este sitio web. Aquí vamos a aprender un método mucho más dinámico, una forma más flexible de trabajar en el corto plazo. Entonces lo que la gráfica muestra lo que realmente ha pasado con el precio de la acción, con los inversionistas y la opinión de los inversionistas. Podemos inferir que si el precio de una acción ha aumentado es porque el público en general tuvo una buena opinión de la compañía, y si el precio cae es porque el público en general tuvo una mala opinión de la compañía. Es así de sencillo. Y lo importante con el análisis técnico es que la historia se repite, y lo que sucedió en el pasado sucede en el presente y seguirá sucediendo en el futuro, de manera que nos permite reconocer patrones de comportamiento para estimar o inferir qué puede suceder en el corto o en el mediano plazo. Una teoría y un punto de partida es que el mercado descuenta todo. Si hay un escándalo a nivel de la compañía, pues muchos inversionistas sienten temor y corren a vender sus acciones, e inmediatamente el precio de la acción se desploma. Si hay una noticia, alguna adquisición o algún nuevo producto que motiva a los inversionistas a comprar, pues corren, compran, y esa presión por compra hace que el precio aumente inmediatamente. Entonces, los precios son el reflejo de lo que ha pasado históricamente con esa percepción de los inversionistas. Los precios no mienten. Lo que sucede con los precios es realmente lo que pasó en el mercado.
Algo muy importante, los precios se mueven en tendencias. Usted probablemente ha escuchado que el precio está en tendencia alcista, en tendencia lateral o en tendencia bajista. Esas son las tres tendencias que se mueven los precios. Las tendencias son un movimiento en conjunto que tienen los precios, y es importante saber reconocer antes de tomar cualquier inversión, cualquier decisión de inversión, saber reconocer en qué tendencia está. Si usted quiere comprar acciones en largo, o sea, para venderlas, comprarlas baratas para venderlas costosas, necesita obviamente entrar cuando hay una tendencia alcista, porque si la tendencia general es bajista y usted trata de invertir a la alza, pues obviamente tiene muchas posibilidades de fracasar. Entonces es importante saber reconocer las tendencias en los precios. La historia se repite, es algo totalmente innegable aquí y en otras áreas, sin importar si estamos hablando de la bolsa o cualquier otra situación. Por ejemplo, si alguien en estos momentos que usted está escuchando, está viendo este video, alguien de sus vecinos sale gritando, está temblando, pues es apenas lógico que la gran mayoría de las personas salen por lo menos por curiosidad o salen llenas de temor y tratan de salir de sus casas como un comportamiento, aunque no sea realidad, como un comportamiento humano frente a lo que ha pasado históricamente. Sabemos que los terremotos son posibles, son probables, entonces debemos estar preparados. Ese es un comportamiento, un patrón de comportamiento humano. Somos humanos y los humanos nos dejamos guiar por comportamientos completamente repetitivos. De hecho, si usted ha notado, la mayoría de las cosas las hacemos una y dos y tres veces en el mismo día, y cada día es lo mismo. Es muy poco lo que cambia en nuestra rutina, porque somos seres que nos acostumbramos fácilmente a lo que estamos haciendo. Lo mismo pasa en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores es un mecanismo manejado por seres humanos. Al ser manejado por seres humanos, significa que hay comportamientos repetitivos en los precios. Entonces, el comportamiento tiende a ser medible. Nosotros podemos medir y podemos estimar qué es lo que pasa. Este es un movimiento en tendencia de algunos de los precios. Note, por ejemplo, que aquí tenemos, le voy a mostrar varias líneas que representan el comportamiento de precios de distintas compañías, pero note algunos patrones de comportamiento. Note, por ejemplo, en este punto cómo el precio aumentó, aquí cómo cayó, aquí de nuevo volvió a aumentar un poco y aquí volvió a caer. Ese, digamos que es un comportamiento para esta primer compañía, pero podríamos pensar, bueno, solamente esa compañía tiene ese tipo de comportamiento. No, mire que aquí, por ejemplo, en el caso de Athena Health, es idéntico el comportamiento. Y aquí tenemos otro, Quality System, por lo menos en el segundo pico comparte el mismo tipo de movimiento. Aquí tenemos Computer Programs, quizás un poco más alejado del comportamiento, pero la gran mayoría de las acciones, incluso el SP500, también hasta cierto punto demuestra el mismo comportamiento, el mismo patrón en tendencia. Entonces las acciones tienden a moverse en tendencias. De hecho, cuando el mercado en general considera que hay buenas condiciones para invertir, pues corren y meten su dinero en la bolsa de valores, y eso hace que la gran mayoría de las acciones pues aumente de valor. Entonces es fácilmente reconocible una tendencia general del mercado, porque pues la situación de hecho es general. ¿Qué tipos de gráficos podemos tener? Bueno, aquí tenemos varios tipos de gráficos, sin embargo los más usuales son estos tres. Tenemos el gráfico de barras, gráfico de líneas y el gráfico de velas japonesas. ¿Cuál va a usar? Bueno, eso dependerá muchísimo de usted, pero al final yo le recomendaría usar o un gráfico de barras o el gráfico de vela japonesa. El gráfico de líneas no ofrece mucha información, por lo tanto no le recomiendo ese tipo de gráficos. En el gráfico de barras o en el gráfico de velas japonesas es prácticamente lo mismo, lo único que cambia es
es que las velas japonesas están completamente llenas en su cuerpo, pero es lo mismo. Si nosotros unimos, por ejemplo, acá esto y lo convertimos, estamos transformando este gráfico de barras en un gráfico de velas japonesas. Es la misma información. Tenemos precios de aperturas, mínimo, máximo y cierre. Son los 4 tipos de precios. Por ejemplo, note que aquí en este día el precio estuvo cayendo, aquí el precio estuvo aumentando, aquí estuvo un movimiento lateral, y así tenemos el comportamiento histórico de los precios. Por ejemplo, acá tenemos un día donde el precio estuvo aumentando. ¿Por qué? Porque el precio de cierre fue mayor al precio de apertura. Al siguiente día también estuvo aumentando, al siguiente día quizás no, estuvo cayendo, pero note que la dirección en general es alcista. ¿Por qué? Porque cada nueva barra, cada nuevo día se forma, digamos, en un área mayor al área anterior. Entonces se mantiene, digamos, esa tendencia alcista aun cuando en el día el precio estuvo cayendo. Esos son los tipos de gráficos que nosotros vamos a encontrar en cualquier plataforma. Pero siempre lo importante es saber qué tipo de información vamos a obtener. Muy importante, los precios nunca aumentan por accidente y tampoco lo hacen en forma repentina, a no ser de que tenga un evento muy marcado, por ejemplo un reporte de utilidades o alguna adquisición. De momento una empresa absorbió a otra muy importante, entonces hace que el mercado corra y compre inmediatamente acciones, pero nunca lo hacen por accidente. Siempre el precio obedece a alguna percepción de los inversionistas, y esa percepción muchas veces se ve enfocada en una alta demanda por la acción, y en este caso la demanda se mide a través del volumen de acciones que se han comerciado en ese día en particular. En este caso el volumen mide la demanda y la oferta que hay en una determinada compañía, el volumen más el precio. Supongamos que el precio aumentó en el día de hoy y lo hizo con un alto volumen, pues significa que hay una demanda muy grande por el precio de la acción. Un incremento del 8% en el volumen diario indica la entrada de nuevos jugadores. ¿Okay? Un incremento porcentual. Estamos hablando de niveles, por ejemplo, del 100%. Si el día de ayer, supongamos, la compañía XYZ tuvo un comercio promedio del día de 1 millón de acciones, y el día de hoy ya no es 1 millón de acciones, sino que son 4 millones de acciones, pues ahí ya tenemos un incremento muy alto de comercio. Eso marca en cierto sentido la entrada de nuevos jugadores, gente que no tenía posiciones anteriormente, ahora las está abriendo. Pueden ser fondos mutuos, pueden ser determinados fondos de inversión que están adquiriendo acciones de esa compañía y lo están haciendo en masa. Entonces por eso tenemos un incremento fuerte en el volumen de transacción. Entonces pensemos, por ejemplo, en un fondo mutuo que tiene una gran cantidad de dinero, 1 billón de dólares en activos, y decide usar solamente el 2% en la compra de una acción en particular. Ya tenemos una gran cantidad de dinero, 20 millones de dólares. Y si la acción cotiza a $40, estamos hablando de 500,000 acciones que se compran casi en forma instantánea. Entonces eso obviamente tiene un impacto muy fuerte sobre el precio de la dirección. La definición de tendencia, bueno, nos marca la dirección del mercado. ¿Hacia dónde va? ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? ¿O va en forma lateral? Y esto, para cumplir este principio, es necesario que los precios se muevan en ciertas figuras en zigzag, que son conocidas como picos y valles. La secuencia de picos y valles es lo que nos marca a nosotros una tendencia, y ya lo vamos a ver precisamente ahora. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque tenemos un pico 1 y un valle 1. El pico está obviamente en la parte superior, el valle en la parte inferior, pero el pico 2 versus el valle 2, note que el pico 2 está por encima del pico 1 y el valle 2 está por encima del valle 1.
O sea, la secuencia en este caso es alcista. Cada nuevo pico se forma por encima del pico anterior y cada nuevo valle se forma por encima del valle anterior. Eso se conoce como tendencia alcista. En una tendencia bajista sucede exactamente lo contrario. Cada nuevo pico se forma por debajo del pico anterior y cada nuevo valle por debajo del valle anterior. En una tendencia lateral no hay un comportamiento claro. Ahora veamos acá, por ejemplo, tenemos esta secuencia de movimientos. Aquí claramente estamos en una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque cada nuevo pico y nuevo valle se forma por encima del valle y del pico anterior. Aquí tenemos esta continuación de tendencia. Pero si usted nota en este punto, este nuevo valle que se formó acá está muy cerca del valle anterior. Es necesario esperar el pico siguiente, porque si el pico se forma por debajo del pico anterior, ya no tenemos la definición de tendencia alcista. Recordemos, la definición de tendencia alcista es secuencia de picos y valles, es una secuencia progresiva alcista. Aquí en este caso, no, si el nuevo pico se forma por debajo del pico anterior, ya no se considera una tendencia alcista. Es necesario esperar que es lo que sucede. Mira, aquí ya el pico no se formó por encima del pico anterior, e incluso mire que se forma un nuevo valle por debajo del valle anterior. Aquí ya tenemos un cambio de tendencia y obviamente pues una caída de precios. Ese es el movimiento que sucedió en el Nasdaq Composite hace algunos años atrás. Estamos hablando de diciembre de 2008. Entonces es algo que se ve en la realidad, funciona en la realidad, y lo único que tenemos que hacer es saber reconocer esa secuencia de máximos y mínimos. Aquí por ejemplo tenemos un nuevo pico, un nuevo valle, el pico, nuevo pico más alto, un nuevo valle, este otro pico más alto. Aquí el nuevo pico ya no supera el pico anterior, incluso acá ya tenemos precios cotizando por debajo del pico anterior. Este otro pico se forma por debajo del pico anterior, y así hasta que tenemos un cambio de tendencia. Entonces es relativamente sencillo reconocer los cambios de tendencia en los precios del mercado. Todo eso gracias al análisis técnico, una definición muy sencilla de cómo se aplica a la realidad. Recordemos, hay dos metodologías reconocidas para analizar acciones: análisis técnico versus fundamental. En este caso el fundamental se basa en determinar el valor intrínseco y compararlo con el valor de mercado, mientras que los chartistas, los que usamos la gráfica, solamente nos enfocamos en qué fue lo que pasó con el precio y no en las causas del por qué pasó eso. Y muy importante, puede que algunos conceptos de la parte del análisis fundamental se vean reflejados en el precio, puede que no, pero lo cierto es que el precio refleja finalmente eso. Ahora, analizar consiste en tomar todas las variables que tenemos a nuestra disposición y realizar pues una opinión objetiva, pero hay algo que se llama sincronización. El hecho de que yo encuentre una tendencia alcista no quiere decir que inmediatamente voy a correr a comprar acciones. Es necesario sincronizar el precio de compra y el precio de venta, saber en qué punto entro y en qué punto necesito salirme. Entonces es necesario tener en cuenta esta sincronización, porque si estamos usando algunos métodos que no necesariamente son acciones, algunos instrumentos, por ejemplo como los futuros o las opciones, hay algo que se llama apalancamiento, y el apalancamiento necesariamente implica obtener más ganancias o, en el otro sentido, obtener más pérdidas por un mínimo movimiento en el precio de la acción. Entonces es necesario sincronizar con mayor perfección en nuestros puntos de entrada. Ok, entonces en este caso lo que debemos enfocarnos es en el análisis técnico para reconocer objetivamente tendencias y sincronizar los puntos apropiadamente.